Bueno, amigos, continuando con su programa Más que Estilo, hoy tenemos una invitada especial, Ana Lisandra Nava Guerrero, que nos va a platicar de esta nueva propuesta literaria, pero que tiene que ver mucho con la pedagogía. Ana Lisandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por invitarme a tu programa y con tu audiencia. Oye, Ana Lisandra, tú eres una especialista en la parte de pedagogía, de educación, sobre todo en los más pequeñitos, pero me sorprende hoy que estás lanzando y estás presentando un libro que se llama Mi libro de tareas. Platícanos, Ana Lisandra, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Te platico, Joel, con mucho gusto. Pues mi libro de tareas viene enlazado con un primer libro que es Mis primeros trazos y números, que ya posteriormente platicaremos de él, pero de ahí nace como apoyo a mis primeros trazos y números, donde pues platicamos acerca de todo, Ana Lisandra, y nace debido a esta necesidad que tenemos las educadoras, las formadoras de niños en educación inicial, para poder habilidades tanto pedagógicas como emocionales y artísticas en nuestros pequeños. Oye, Ana Lisandra, tú tocas un tema que realmente hoy en día es un tema central. ¿Cómo va a cambiar la forma de educar a los pequeñitos? Sobre todo porque antes tenían contacto con las escuelas, con sus compañeros, había un concepto de clases presenciales, pero a partir del COVID cambió mucho esa realidad. Muchos de ellos están pegados a una computadora, a un televisor, a hacer trabajos en línea. ¿Cómo se integran estas nuevas formas de educar a partir de la propuesta que tú estás lanzando? Pues mira, Joel, déjame platicarte. De primer momento decirte que esta situación de pandemia ha sido muy lastimosa, sobre todo para la parte emocional de los chiquitos. Estas clases, como tú bien dices, que ya no son presenciales, pues han venido a conectarse en línea con niños todo el tiempo en computadora y pues sí ha sido tormentoso para ellos, puesto que la parte socioafectiva no podemos erradicarla, debemos seguirla trabajando, pero a Dios gracias que nos permiten los padres de familia llegar a través de este medio de la computadora hasta nuestro pequeño y vernos la sonrisa, vernos el día al día, poder comunicar una emoción nos ayuda, pero sí es importante referir que por lo menos la pedagogía y la psicoterapia y la psiquiatría y la sociedad sí necesita un contacto físico, pero bueno, en este momento tenemos que prevalecer la vida, que es lo más importante a partir del COVID. Oye, Ana Lisandra, tú alguna vez fuera de cámaras me platicaste que con el libro que te complementa, él es el método y mi libro de tareas es prácticamente es la práctica. ¿Cómo se integran esos dos elementos para esa nueva realidad donde tú dices que hay emociones, donde hay distancias, donde hay muchas estructuras de comunicación, pero todas son con una base tecnológica? ¿Cómo se integra este método ante esta nueva situación? Yo doy terapia en un consultorio privado por las tardes y empiezo a ver estas necesidades de los chicos, de cómo poder enseñar y que haya una educación para todos. Cuando lo traspolamos al aula de educación regular, nos damos cuenta de muchas necesidades, Joel, no solamente de una parte pedagógica o emocional, sino también de un acompañamiento a mis compañeras. Nosotros como una escuela donde yo laboro, que somos supervisadas por la Secretaría de Educación Pública, pues tenemos constantemente supervisiones y es importante saber cómo poder acompañar junto con la Secretaría de Educación Pública, no solo uno en la pedagogía, sino al docente en todas las características. Ya mis primeros trazos lo tiene, como es un programa, como son términos de inclusión, porque pues tenemos niños con características diferentes. Cada niño es un alma perfecta, ¿sabes? Entonces, aun cuando son de educación regular, nos podemos dar cuenta que tiene una característica única y especial. Y Ana Lisandra, este método Ana Lisandra fue totalmente práctico
Y ahí es donde se enlaza. Como mis primeros trazos, que viene a ser un libro que explica términos, que enseña cómo tomar un lápiz, cómo respetar lateralidades de un niño basado en nociones espaciales, y todo este concepto educativo basado en autores de ayer, como es Vygotsky. También nos dimos cuenta que teníamos que respetar esta parte práctica. Y de ahí nace mi libro de tareas, como un complemento y como un apoyo también para mis compañeras y para tu servidora, que muchas veces teníamos que tratar de hacer trabajos que al niño lo tuvieran más creativo, más divertido, y teníamos que lograr también un objetivo pedagógico, y enlazar la parte pedagógica con la parte práctica, pues no era sencilla. Oye, Ana Lisandra, como especialista en la parte pedagógica, hoy en día el mundo y México están en un debate que si el regreso a las escuelas, que si las modificaciones, hemos pensado en todos los grupos, que si los de la tercera edad, si las vacunas, pero nos hemos olvidado de los pequeños. Tú como trabajadora de piso, del día a día, con esa parte, esos seres que realmente no conocen y no entienden todo esto, ¿cómo explicarles que va a cambiar este mundo y que la gente, los docentes, tienen que ir a la vanguardia para poder entender esa nueva realidad? Pues mira, de primer momento tu postura o tu cuestionamiento es bastante importante. Tienes razón, nos hemos preocupado por toda una población y hemos dejado un poquito a un lado la parte de los niños, de los chicos que tenemos que volver a clase. A nosotras las docentes nos han vacunado, a todo el personal administrativo, a todo el personal que está en una escuela, pero pues a la parte más importante, que son los niños, pues no ha habido esta posibilidad de la vacuna. Es importante, creo yo, pues yo con estos antecedentes en salud, para que nuestros niños estén seguros. Hoy en día hay mucho miedo, Joel. Permíteme Pero sigue compartirte hablando, que Yana. hemos visto con el regreso presencial, el colegio para el cual laboro, el Instituto Amadeus, ha Sí. trabajado de manera presencial e híbrida. Hoy los niños son diferentes y nos ha costado mucho trabajo erradicar este miedo que se tiene, este miedo de pérdida, ¿no? Han escuchado mucho, han escuchado noticias, han sufrido en casa pérdidas, y no nada más de sus padres laborales, inclusive pérdidas de sus abuelitos, de algún compañero, algún familiar. Y hoy los niños, como bien dices, son diferentes. Emocionalmente han llegado diferentes, y creo que ahora la labor de una docente es una labor de un psicoterapeuta, es una labor de un acompañamiento. Eh, el rezago escolar en este momento considero que es importante, pero más importante el corazón del niño, Joel. El cómo hacerle sentir que este espacio es seguro, el sanitizarlo, el tener las medidas, pero sobre todo, Joel, cómo explicarle a un niño el no acercamiento de su docente, el que ya su docente no puede tomar su manita para llevar su lápiz, el que debemos respetar ciertos espacios, cierta distancia social, porque todo esto tiene que ser seguridad para nuestro alumno. Y eso ha sido difícil no solo para el alumno, sino también para nosotras. También para mí como psicóloga, para mí como docente, para mí como mis compañeras, el poder también apoyar a mis compañeras docentes y psicoterapeutas en que podamos hacer un trabajo más allá que pedagógico, muy emocional. Muy de acompañar su corazón, de acompañar sus sentimientos, porque mira bien, Joel, que no es una escuela que tu segunda casa. Es el espacio más maravilloso que un niño tiene, donde yo en el libro les platico a mis compañeras la Pero importancia de sigo es con esas preparar nuestra planeación, preparar nuestro día, pero sobre todo recibir a nuestro alumno siempre de una manera cálida, de una manera certera, de darle lo mejor de nosotras, no solo como profesionistas, sino también como seres humanos. Esta parte la veo muy afectada con esta parte híbrida. Nosotros tenemos alumnos que vienen al plantel muy contentos, muy gustosos, ven a sus compañeros, ven a sus docentes, sí, tenemos la parte pues, de los juegos, la parte hemos estado. interactiva, la parte pedagógica, pero hay otro niño que todavía está en línea, que todavía está tras una computadora y que anhela volver al plantel. Pero recordaremos que también en nuestros estimados padres de familia hay mucho miedo porque han perdido familiares. Entonces, creo que es un tema muy íntimo, muy complicado,
que no podríamos solamente aterrizar en una parte pedagógica, sino también en una parte muy emotiva, joven. Ana Lisandra Nava, si alguien quiere tener más informes sobre ti, sobre tu obra, ¿cómo te podemos localizar? Mira, pues estamos nosotros, permíteme, voy a dar mi número telefónico, 55 68 05 50 52. También me localizan en el correo navaanalisandra@gmail.com y por medio de Facebook con el nombre Analisandra Nava y en Twitter. Ahí estamos a sus órdenes, reitero, no solamente de mis alumnos, sino también de mis estimados padres de familia. Hoy en día debemos resaltar la de una madre. Hoy una madre se ha vuelto una docente, se ha vuelto trabajadora, ama de casa, profesionista, han hecho esfuerzos grandiosos, grandiosos, Jorge. Ana Lisandra, queremos darte las gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti y a tu público y por permitirme este espacio con ustedes. Y nosotros decirles, si alguien quiere tener más informes sobre la autora, sobre este libro, mi libro de tareas, puede visitar la página www.medinaliber.com o www. Más que Estilo. Y no nos queremos despedir sin decirle y poner ese tema en la mesa, que realmente hoy en día educar a los jóvenes, pero sobre todo a los pequeñitos, es un gran reto. Continuamos.